Hola amigos, hoy tenemos el gusto en nuestro programa Un Espacio con la Verdad de la ONG Alas Inconfundentes presentar a dos distinguidos abogados expertos en lo que es la lucha contra la corrupción y el nuevo orden mundial. Ustedes ya conocen la trayectoria de la doctora Beatriz Mejía y del doctor Sergio Tapia. Vamos a hablar sobre lo que es en estos momentos, en una forma más práctica, el manejo de la corrupción. La corrupción siempre será generada por la persona humana, a gran escala o a pequeña escala. Un Estado que permite la corrupción siempre será un Estado inmoral. Estamos nosotros en este momento soportando un caos, una crisis moral que quiere llevar y llegar a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo, que todavía conserva fe y esperanza en cambiar toda esta situación que se está presentando y que depende mucho de cada uno de nosotros, de todo un pueblo que presente alternativas nuevas ante tanto tiempo. Y eso se debe principalmente porque nos estamos dando cuenta que solamente hay una vertiente, hay un pensamiento en donde los medios de prensa van dirigiendo a la opinión pública en cierto sentido. Y aquí vendría mi primera pregunta. ¿Ustedes creen que existe pluralidad de opiniones en cada medio de prensa? ¿O es que, de acuerdo a la conveniencia, ellos ponen pluralidad de personajes, pero una sola idea, un solo pensamiento que identifique a ese medio? ¿Cómo ves tú eso, Beatriz? Frente a este problema, lo que hay que darse cuenta es que existe un control de la prensa en el Perú, como lo está existiendo en la mayor parte de países del mundo, y que obedece a un plan. O sea, la imposición del nuevo orden mundial tiene como una premisa estratégica el controlar los medios de comunicación. ¿Por qué razón? Porque si no, la gente podría discutir a nivel de los medios lo que realmente está pasando y se darían cuenta y se opondrían a la imposición de todo un esquema de dominación política, económica, social y cultural que vienen haciendo con nuestro país, y la gente desconoce esto porque los medios están controlados en su mayoría. Hay pocos medios independientes que son los cuales a través de ellos hemos podido salir, por ejemplo, nosotros hablando en contra de la ideología de género, pero en otros tantos tenemos totalmente la puerta cerrada. Esos pequeños espacios que hemos tenido, y básicamente los medios que están vinculados a las organizaciones eclesiásticas, católicas y evangélicas, son los que nos han abierto la puerta para poder transmitir al país lo que está pasando. Pero aún en eso nosotros nos hemos quedado cortos en el debate porque no hemos llegado en este año y medio de lucha a explicarle a la población qué está detrás de la ideología de género y del control de los medios de información. Hay otro aspecto, y va para Sergio, quizás se deba porque los llamados analistas, que son muy cercanos a los medios, los propios medios no permiten analistas como nosotros, independientes, que presenten sus opiniones y son discriminados. ¿Consideras que eso se da verdaderamente en los medios? Bueno, en primer lugar, tenemos que distinguir de qué medios estamos hablando, ¿no? Hay medios que son del Estado y lamentablemente se deforman al servicio del gobierno de turno y no de los fines del Estado que deberían ser permanentes. Y en segundo lugar, hay medios de naturaleza privada que no por ser de naturaleza privada sirven a intereses, porque hay algunos medios que sirven a principios, como los que refería la autora con respecto a los medios católicos y a los medios evangélicos. Pero sí hay medios que sirven a ideologías, a imposición de un pensamiento que ellos quieren cultivar y forzar.
en la nación, en la sociedad. Esos medios, ya enfocamos, esos medios son de pensamiento único y no admiten una pluralidad de opiniones. Es decir, ellos quieren ejercer su derecho a la libertad de prensa, pero no atendiendo, no observando, no cumpliendo el derecho a la información con la verdad de parte de la sociedad o de la nación. Bien, en eso estamos totalmente de acuerdo. Nos referimos más a lo que se está viendo en estos momentos. Por ejemplo, hemos notado que hay una lucha entre la corrupción de sectores de izquierda y corrupción de sectores de derecha. Y cada uno lleva para su molino personajes que puedan hablar a favor de la izquierda y los de la derecha a favor de los suyos. Y por eso es que hay una marginación y el pueblo, la ciudadanía de pie, no logra recoger una alternativa distinta que les precipite o que le posibilite que pueda elegir y encontrar en dónde está el buen caminar. Y dicho sea de paso, prácticamente estamos hablando nosotros medios de comunicación televisiva y periodística, esencialmente. No vamos a hablar un poco de los nuestros porque sabemos que nosotros no tenemos ese problema en cuanto a los medios de comunicación. Y es más, nosotros les enseñamos a compartir otros pensamientos diferentes para que puedan así, el público que está escuchando, los que leen, los lectores o los auditores, establecer una decisión, una convicción diferente. No sé, recuerdo cuando estuve hace 4 años dirigiendo en el Colegio de Abogados la Comisión de Estudios de Política Anticorrupción, anticipamos lo que hoy sucede. Había, ustedes recuerdan, una comisión de alto nivel de lucha contra la corrupción, y en el cual le dice, no vamos a participar. Y me acuerdo que en el grupo de nosotros habían hasta 3 contralores, auditores. Mientras no cambien las cabezas de las instituciones, que no pueden ni sanear su propia institución, menos tienen autoridad para participar en una unidad de alto nivel y establecer líneas ejes de lucha contra la corrupción. Y los audios me han dado la razón. Tenían que haberse cambiado toda esta gente y no se puede trabajar así porque las condiciones no están dadas. Por eso la alternativa es escuchar analistas sobre la realidad del país, sobre los problemas de corrupción, con una perspectiva distinta. De ahí es que nosotros consideramos de que es bueno tratar de dar masivamente estos pensamientos que ustedes representan como analistas independientes de la realidad país. ¿Cómo consideras, Beatriz, esta difusión de audios en la cual es una lucha ya intestinal entre unos contra otros? Sí, has hecho un enfoque muy interesante porque la gente no se da cuenta de algo que es una realidad, una tragedia nacional, de que los que están en este momento en posiciones de liderazgo, todos están involucrados en diferentes formas de corrupción. Entonces, un gobierno que en este momento se levanta como los moralizadores frente a la corrupción descubierta a través de los audios en el sistema de justicia, cuando está ligada al sistema de corrupción internacional que está sometiendo al Perú a un plan de dominación política, económica, social y cultural para convertir en colonia al Perú de un gobierno único mundial. Entonces tú dices, ¿con qué autoridad moral hacen esto? Si ellos están siendo cómplices de un tremendo delito, que es el delito de traición a la patria. Ponerse de acuerdo con un gobierno, organización o poder extranjero para someter a la nación a sus intereses, eso es delito de traición a la patria, artículo 325 del Código Penal. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente que además de por medio hay millones de dólares, financiamiento de campañas electorales,
y digamos, y una secuela de corrupción, en este momento se está enarbolando la bandera anticorrupción y está pretendiendo cambiar la organización del sistema de justicia. Yo estaba revisando los proyectos de ley que ha presentado el señor Vizcarra al Congreso y justamente se cae en el mismo error de gestión. ¿Cuál es el error de gestión? Cuando tú tienes una institución que no funciona, la tentación de reorganizar la estructura es muy grande. Y siempre los que entran a reformar cambian la estructura. Y no se dan cuenta que el problema de la disfunción de nuestras instituciones del Estado no es tanto la organización como el componente humano. Son los recursos humanos los que determinan que las instituciones no funcionan. Por ejemplo, la izquierda en este momento está postulando nueva constitución. Todo esto se debe, y veo por los WhatsApp, las redes sociales, toda la culpa la tiene la Constitución del 93. Todo esto nos pasa por la Constitución del 93. Vamos a plantear una nueva Constitución y todo se va a arreglar. Les digo, ¿qué tal disparate? O sea, no, podemos hacer la Constitución más preciosa del planeta, aprobarla como Constitución peruana, y si seguimos siendo gobernados por gente corrupta en todo el aparato del Estado, nada va a cambiar. O sea, todo va a seguir igual con la maravillosa Constitución aprobada. Entonces, esto deberíamos entenderlo, empezando por la gente que quiere hacer política, que esté en política, que esté en autoridad pública en cualquier estamento del Estado o del sistema de justicia, porque esto no va a funcionar a menos que seamos conscientes los peruanos que no podemos votar por alguien que nos regala un tupper con 50 soles, que no podemos regalar por alguien que nos trae comida o nos trae un artefacto eléctrico, que tenemos que votar a conciencia por gente que en realidad puede cambiar las riendas del país. Entonces, esto es lo que está en juego en este momento, porque yo veo con mucha suspicacia las propuestas del señor Vizcarra, además en el contexto que nos plantea un referéndum, que es como una amenaza al Congreso. No me apruebas esto, entonces lo llevo a referéndum. Pero si tú analizas las propuestas políticas del referéndum, que es impedir que los congresistas sean reelegidos y la gente, la masa poblacional ha dicho, maravilloso, yo voy a poner que sí. Ese es el gancho para que la gente le diga que sí al referéndum. Porque lo que quieren es modificar la Constitución para que se abra la vía, ¿no es cierto?, de imposición del nuevo orden mundial. Entonces, esto es una trampita que la gente no se da cuenta porque la gente no se mete a la página web del Congreso a revisar los proyectos de leyes y tampoco tiene la base, digamos, de conocimiento jurídico como para saber la implicancia. Y con esto termino con un ejemplo. La gente no sabe que en este momento el Estado le puede quitar a sus hijos. Y que el Congreso de la República también, porque no conoce la trampita que hay en la legislación, ha aprobado la modificación del Código de los Niños y Adolescentes. Y dice que el Estado le puede quitar la patria potestad a los padres por una serie de razones, ¿no? Pero el tema es pues que esto ya se ha aprobado en España, por ejemplo, y en otros países del mundo. Y si tú, por ejemplo, dices, señorita, yo no quiero que le enseñe ideología de género a mi hijo en el colegio. Ah, señor, entonces usted es un peligro para su hijo, porque no quieren que le enseñen derechos humanos a su hijo, entonces el Estado le quita a su hijo. Eso está pasando en España y en todo el mundo. Entonces, esa ley se ha aprobado en el Perú. Y nadie ha dicho nada porque la gente no lo sabe. Que están subrepticiamente metiéndonos las leyes del nuevo orden mundial. Y hay un aspecto muy importante que has tocado y como conocedor también, Sergio, la conciencia ética. Has tocado a la persona humana y efectivamente si todo cambia y no cambia lo principal que es un capital humano que no se dedica mayor atención, pues todo lo que hagamos son consecuencias y no se analizan las causas, la raíz, ¿por qué estamos como estamos? No se preguntan, sino van al efecto, ¿no? Van a impactar. Pero la persona humana, el capital humano, la conciencia ética es lo que tenemos que rescatar. ¿Qué dices tú? Bien, primero, hay una frase que no por mucho repetirse llega a ser verdad. Los hombres pasan y las instituciones quedan. Es más bien, los hombres hacen las instituciones. Exacto. En segundo lugar, cuando yo escucho la palabra corrupción, me recuerda una famosa frase de Santo Tomás de Aquino. La corrupción de lo mejor es lo peor. Entonces tenemos que cuidar a aquellas personas que debiendo ser virtuosas por la función influyente que desempeñan en la sociedad, no lo son. Y no tienen derecho ellos a fallar.
la dirigencia política, los altos funcionarios del Estado, etc. Y luego, creo yo que también estamos pagando 50 años de deformación cívica educativa que llevamos. Y además también en este tema de la explotación de la lucha contra la corrupción hay mucho cinismo, porque en las tiendas políticas solamente ven la corrupción ajena, no la propia. Y eso ya está denunciado en el Evangelio, ¿no? Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, todo esto nos ayuda a ver que, bueno, tú lo habías puesto en función de una anticorrupción de izquierda frente a la derecha. Bueno, como los jueces no pueden hacer política, yo no sé si son de derecha o no los jueces que están metidos en la corrupción, pero más fundamentalmente ha sido la corrupción de la fiscalía y de la policía de entregar un material que debía ser judicializado en privado, bajo reserva, y se ha difundido selectivamente. O sea, todo un esfuerzo del Estado ha sido dado para que sea explotado por el interés que tiene una organización que conduce intereses ideológicos y otros, como es la ONG IDL. Entonces, ahí está el problema, en esas líneas que he trazado y en la apreciación que hago de que no hay una verdad. Hemos descubierto lo que ya se sabía, que corrupción hay en el Estado. Lo que pasa es que hay que ver un video o hay que escuchar una grabación para saber, sí, certificadamente existe corrupción. Pero ese tipo de corrupción ya se sabía que había, porque si no, no existiría, en primer lugar, órganos de control en el Poder Judicial, pero las denuncias ciudadanas siempre se quedan sin ser atendidas, lamentablemente. A ver, vamos a centrarnos un poco. Cuando hablamos de corrupción, estamos comprendiendo el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, el gobierno municipal. Y el modus operandi de la corrupción es igual para cada gobierno, donde participa siempre la persona humana, donde participa siempre alguien que está en una labor funcional de adentro con uno que está afuera. Entonces, dentro de ese espectro que existe, el Poder Judicial no va a ser pues ajeno a todo este bagaje de corrupción como eje principal, donde quien la produce es la persona humana. ¿Y qué efectos? ¿A quiénes atañe? ¿A quiénes verdaderamente? Si vamos a tocar el Poder Judicial, el perjudicado va a ser la clase litigante, pobre, marginada, aquellos que no tienen padrinos, que no les vean. Porque es parte del aparato del Estado. En nivel de las empresas públicas, o mejor dicho, del aparato del Estado, siempre va a ocurrir lo mismo. ¿Quiénes se van a perjudicar? Aquel que no puede competir en licitaciones, autorizaciones, invitaciones, y siempre será en los más pequeños, porque todo está dividido. El modus operandi siempre será lo mismo. Entonces, cuando hablamos de corrupción como un flagelo, como una enfermedad del Estado, pues implica todo, y eso es en forma práctica lo que nosotros queremos vertir. Y aquí tocaste un aspecto muy importante, Sergio, que es lo educativo. Si no hay buena educación como base, ¿de qué podemos hablar nosotros de las inconductas posteriores cuando no hay honradez, principios, valores éticos, morales, espirituales? No hay ni siquiera respeto a los demás. No hagas lo que tú no quieres que te hagan, y todo lo hace, y eso produce la corrupción. ¿Y quiénes son los más afectados? La clase más pobre. Entonces, la educación es muy importante.
Y ese es un campo que tú manejas muy bien, Beatriz. Bueno, justamente ese es el gran problema nacional. Y algo debemos aprender esta tarde, y es lo siguiente, que los sistemas judiciales, como los estados en general, son el reflejo del nivel moral de la sociedad. O sea, los jueces y fiscales no salen de la utopía, de un dibujo animado. Ellos salen de la sociedad peruana. Los gobernantes que tenemos salen de la sociedad peruana. Bueno, hay gente que está criticando al Congreso, que estos tales por cuales, le dicen de todos los congresistas. Pero los congresistas, que hay una composición bastante variopinta, ¿no? Muy diversa. Hay gente que tiene muy buen entrenamiento como para estar en el Congreso, otros no. Pero esa es la representación del país. O sea, no podemos decir que es un inestimable Congreso cuando representa a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el Perú? Que nunca ha habido un liderazgo gubernamental que sea consciente que nuestra nación necesita pasar por un proceso de transformación moral, porque la conciencia del Perú ha sido profundamente dañada desde que hemos tenido 15 hacia 20 años de terrorismo, ¿no es cierto? Y una subversión despiadada, y que además fue acompañada de un gobierno de 10 años metido en graves casos de corrupción, donde todos los poderes del Estado fueron controlados por corrupción, donde se envileció la nación. Y los gobiernos que continuaron no han sido capaces de emprender ningún cambio con respecto a esto, ningún proceso de transformación, y que se basaba fundamentalmente en la educación. Y cuando hablo de educación, no solamente estoy hablando de la educación de la escuela, ¿no? Para los niños, sino es esa educación masiva a través de todos los medios de comunicación para empezar a incorporar valores, principios en la vida cotidiana del ser humano. Una campaña, por ejemplo, de Yo soy honesto. Yo soy honesto, que implica no miento y no robo, en principio, no mentir y no robar. Tú sabes que los dos delitos más frecuentes, o sea, de más alta incidencia en el sistema de justicia penal, yo soy abogada penalista, y ahí por eso sé esto, y es estafa y es el robo y estafa. ¿La estafa en qué consiste? En que yo engaño aquí a Sergio, ¿no? Con que le vendo este micro que por adentro, cuando en las mañanitas le canta las mañanitas de la mañana, y se despierta mañana, me lo compra, se lo vendo muy caro porque canta las mañanitas, y mañana me llama a las 10 de la mañana y me dice, oye, no me cantó las mañanitas, ¿qué pasó? Ah, debe estar malogrado, es que le metí un cuentazo, eso es una estafa, lo he estafado, ¿no es cierto? Eso el peruano tiende a hacerlo con una gran facilidad, o sea, la estafa y también el tema del robo, está presente en la conducta peruana. ¿Por qué no hay una campaña, por Dios, para enseñar honestidad, para enseñar principios de no mentir, de no engañar al prójimo, y en segundo lugar, no robar, no tomar lo ajeno en ningún sentido? Si esto se hubiera hecho, ¿no es cierto?, desde hace varias décadas, no estaríamos pasando por la situación que estamos pasando. Solamente te pongo como ejemplo, yo conozco una gente que trabaja con niños de la calle, y me contaban sorprendidos que cogieron estos pandilleros que te desnudan en la calle, te roban todo, ya. Y eran algunos de 7 años, 8 años, y le dicen, ¿ustedes saben que robar es malo? Y decía así. Y miraban a los chiquitos sorprendidos. Robar es malo. Tú sabes que cuando tú le quitas una cartera a una señora, la señora se enferma, se queda nerviosa, se pone a llorar, le quitas el dinero que tiene que comprar su comida, las cosas para su familia. Y los niñitos se ponían a llorar. Uno le dijo, yo no sabía que robar era malo. Nadie me ha dicho que robar era malo. O sea, ellos más bien les enseñan que robar es un arte, es una cosa graciosa, y que si tú eres hábil, vas a robar mejor. Y entonces, ¿cómo es posible que no tenga más bien el Estado peruano una preocupación de llevar así masivamente, con mensajes a la población de principios y valores? No hay nada de eso, es todo lo contrario. En este momento todos los medios de comunicación están enseñando antiprincipios y antivalores, pervirtiendo el concepto de moralidad de la sociedad peruana. Y nadie está diciendo nada. Otro de los aspectos que se está virtiendo y está fluyendo de esta conversación, control. Los controles. No existe, hay controles también que cumplen roles preventivos, y dentro de esos roles preventivos están los controles educativos, en la que tiene que ver toda la actitud, la conducta, las tendencias e inclinaciones a
atentar contra algo que tú has dicho que no es correcto porque no lo sabe. Y si se va creciendo así, tenemos una dificultad muy grande dentro de poco. Un país pierde su identidad en 25 años. Si se está olvidando esos aspectos cívicos, ¿qué generaciones, qué reposiciones va a haber en cuanto a honestidad, decencia y una actividad justa y correcta para un bien común? Entonces, nos estamos olvidando de los controles preventivos en todo el aparato del Estado. Si no hay controles preventivos, solamente estamos viendo las consecuencias, los efectos, las sanciones. Y quejándonos. Y quejándonos todo el tiempo. ¿Qué opinas tú, Sergio, sobre ese aspecto del control? Sí, hay una etapa del hombre que es fundamentalmente de instrucción y educación, que es en su niñez y su juventud. Eso no significa que toda la vida restante uno deje de aprender. Se aprende todos los días hasta el final de la vida. Pero el peso fundamental es la instrucción y la educación en la niñez y la juventud. Sin embargo, Platón decía que la educación del adulto está en la ley. En consecuencia, también la observancia, el cumplimiento de las normas es importante. Basta ponerse entonces en una esquina y ver cómo se cumplen las normas de tránsito en el Perú. Es un termómetro para establecer la del Pepe vivo. O sea, si no hay policía o le puedo corromper al policía, no cumplo la norma. Eso se ve constantemente. Lo he visto mientras venía aquí a grabar este programa. Se ve permanentemente. Está mal, no es, la sociedad peruana, está mal el Estado, hay que transformarlo todo desde sus cimientos, es decir, hay que rehacer las personas desde su base educativa, no con más conocimientos en el sentido de instrucción, que sí tienen un valor y una necesidad, sino en función de lo que es la educación, que es educación en principios y valores. Los valores son como faros que iluminan la conducta del ser humano. Si los valores no iluminan constantemente, es decir, se prenden y se apagan relativamente en función de las circunstancias o de los intereses de la persona, evidentemente esta persona no puede caminar bien en la vida. Los valores son fundamentalmente expresión de los principios con respecto a la vida social, a respetarse a sí mismo y respetar a otros, y respetar también las cosas de otros. Todo lo que vivimos hoy día en la sociedad peruana, que no nos gusta, justamente porque amamos al Perú y no nos gusta, hay que cambiarlo.